Hola hermanos, el día de hoy 30 de septiembre del 2024, se nos terminó el mes de septiembre, el mes de la Biblia. Lo terminamos precisamente con la fiesta, con la memoria del patrono de todos los biblistas, que es San Jerónimo de Estridón. Bueno, entonces hablemos de San Jerónimo, pues, aunque sea un poco brevemente. Eusebio Jerónimo se llamaba realmente. Él nace, como les digo, en Estridón. Estridón es en lo que en aquel entonces era Dalmacia, ¿no? Y famosa ciudad, porque era una de las provincias más prósperas que tenía precisamente el Imperio Romano en ese momento. Él nace alrededor del año 340, era de una familia, pues hombre, muy acomodada, si lo quieren, que, ¿cómo se llama? Que lo educó bastante bien y le permitió que fuera a estudiar incluso a Roma. En Roma él estudia junto con un amigo que se llamaba Bonosus, y entonces ahí estudia la gramática, la astronomía, bueno, la literatura. Y en ese momento el más grande latinista de la época era un tal Helio. Y este Helio va a ser el que le va a ayudar, era pagano, no era cristiano, y él lo va a llevar a conocer realmente la lengua. Manejaba perfectamente el latín, o sea, y sobre todo los clásicos, a Cicerón, y bueno, a Virgilio, a Tácito, a Horacio, es decir, vamos, pero ya les digo, uno de sus sueños precisamente va a ser en torno a eso, ¿no? Y también manejaba muy bien el griego, conocía perfectamente los escritos de los grandes pensadores de la época, ¿no? Fíjense, desde los 12 años ya estaba en Roma él estudiando. Bueno, pues resulta ser que más o menos alrededor del año 360 y tantos, pide ser bautizado. ¿Ya? Entonces entra en el catecumenado, todo aquello, y ahí es donde empieza precisamente su vocación teológica. Todos dicen que hay varios elementos, ¿no? Porque él, muy buen latinista, entonces tuvo un sueño en el que se le decía que tú no eres cristiano, sino que lo que eres ciceroniano o chicheroniano sería realmente, porque te sabes muy bien a Cicerón, pero realmente no llevas tanto el conocimiento de Dios. Y se va junto con su amigo ese Bonosus a la Galia, y ahí empieza a vivir una especie de hecho con Rufino de Aquileia. Se va para Galia y ahí empieza a vivir conjunto con él en una comunidad, llamémosle de monjes, y entonces se va para allá. Y entonces él decide consagrarse al Señor y empieza sus viajes, ¿no? Se va hacia el oriente, hacia el Medio Oriente hoy en día, que está bastante poco orientado, y es un desorden eso, ¿no? Y se va pues a vivir allá también de manera cenobítica, de hecho ya casi como un ermitaño, y ahí le digo que en ese momento es cuando le da ese sueño que definitivamente deja los libros de los escritores paganos y empieza a dedicarse completamente a la Biblia, porque ese va a ser su gran trabajo. Y entonces ya les digo, tú no eres cristiano, sino que ciceroniano, eso fue lo que le dijeron. Se fue a vivir, como les digo, en la zona de Siria, hoy en día ahí en la zona de la Tebaida, ahí estuvo, empieza a trabajar ya, empieza a interesarse propiamente con la exégesis, sobre todo empieza a trabajar el Evangelio de Mateo, varios libros del Antiguo Testamento, empieza a escribir, pasa por Antioquía, de ahí pasa por Constantinopla y regresa a Roma. Estando en Roma, pues resulta ser que, ¿cómo se llama? El Papa Dámaso lo pone como su secretario y le pide que traduzca entonces la Biblia del griego al latín. Esa es la versión, la Vulgata famosa que empezó a escribir estando ahí. Ahí habrá varias cosas. Parece ser que empezaron a acusarlo de un montón Él tenía un grupo de gente que estudiaba junto con él y había mujeres. Ya se imaginarán ustedes, no pueden ver a un sacerdote que tenga amistad con una señora que pues están educadas, señoras para educarles, un grupo, y olvídense, se volvió aquello, empezaron a acusarlo de un montón de cosas. Además, ahí hay una historia un poco rara con respecto a su relación con el Papa, la muerte de San Dámaso, y entonces, bueno, parte de nuevo para la Tierra Santa. Ahí se instalará en Belén. Algunas de las señoras estas se hicieron monjas, se fueron con él, las famosas Paula y Marcela, así se llamaban. Y bueno, entonces allá fundará cenobios, fundará lo que hoy en día llamaríamos monasterios, bueno, y ahí estará
trabajando largo, hacía mucha penitencia, mucho sufrimiento. Y ya les digo, hay un montón de cosas que podríamos decir, prácticamente, ¿cómo les digo? Comenta todos los libros de la Biblia, prácticamente todos los libros de la Biblia. Y luego, porque su trabajo era ese, la exégesis bíblica, ¿no? Y trabajaba mucho también la moral. Hay un montón de sus escritos, sobre todo de sus homilías, llamémosle, de sus sermones que van en torno a esa línea. Bueno, qué decirles, por el tiempo no puedo hablarles mucho más. Él muere supuestamente un 30 de septiembre del año 420. Ya tenía su edad el hombre, ¿verdad? Y además, pues es uno de los 4 doctores de Occidente, ¿no? Porque escribió en latín. Y eso fue declarado en 1295. Fue creado, porque, vamos, lo de santo, la santidad le venía ya de antigüedad por el simple hecho de lo que hizo. Un trabajador incansable en el estudio bíblico. ¿Para qué? Hay que seguir estudiando la Biblia. Bueno, comenzamos a leer esta semana el libro de Job. Ya también hay un comentario de Job de parte de Jerónimo, muy bonito. Pero comenzamos. Capítulo 1, versículos del 6 al 22. Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor y entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, dar una vuelta por la tierra. El Señor le dijo, ¿te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió, ¿y crees tú que su temor a Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él y de su familia y de todos sus bienes? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños se han multiplicado por todo el país. Pero hazle sentir un poco el peso de tu mano, daña sus posesiones y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor le dijo, haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satanás se retiró de la presencia del Señor. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo, tus bueyes estaban arando y tus burras pastando en el mismo lugar. Cuando cayeron sobre ellos unos bandidos, apuñalaron a los criados y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contarte. No había acabado de hablar cuando llegó otro criado y le dijo, cayó un rayo y quemó y consumió tus ovejas y a tus pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo, una banda de sabeos divididos en 3 grupos se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron y apuñalaron a los criados. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo, estaban tus hijos e hijas comiendo en casa de su hermano mayor, cuando un fuerte viento vino del desierto y embistió por los 4 costados la casa, que se derrumbó y los mató. Solo yo pude escapar para contarte. Entonces Job se levantó y rasgó sus vestiduras. Luego se rapó la cabeza, se postró por tierra en oración y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Esa fue su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo lo que le sucedió, Job no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Interesantísimo, ¿no? Vamos, recuerden que este es un libro sapiencial, no es historia, ¿okay? No es un relato histórico, no fue que eso fue lo que pasó, no, nada de eso. O sea, aquí hay una construcción, llamémosle literaria, a la manera de una gran, ¿cómo le diré? Como un gran cuento, en el sentido, vamos, de los cuentos de Dickens o de los hermanos Grimm, no, sino que a la manera de la ciencia, de la sabiduría del mundo hebreo. Entonces, todo está construido de una manera, sí, fantasiosa, exagerada, ¿no? Ustedes dirán, padre, pero qué feo eso que Satanás se presente. Acuérdense que el mismo nombre Satanás es el acusador. Entonces, claro, él llega a acusar, él llega a señalar, él llega a atacar a este buen hombre que es Job. Entonces, padre, pero qué injusticia. Se mueren los hijos, se mueren los criados, se mueren, o sea, todo el mundo se muere menos él. Vamos, insisto, esto hay que entenderlo con esa lectura ya sapiencial. Padre, pero es que Dios permite que Satanás, insisto, es sapiencial, oigan, no se trata de que efectivamente ocurra de esa forma. Claro, o sea, es decir, Dios no es que nos va a tentar y a ver hasta dónde llegamos y nunca nos prueba por encima de nuestras fuerzas. Job es el modelo, si lo quieren, del que sabe perseverar. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esa oración deberíamos de tenerla todos a flor de labios, ¿no? Porque ser capaces, volvemos a la relativización de las cosas. Volvemos al tema de lo que decíamos la semana pasada con el libro del Coelet. O sea, hay que aprender a poner las cosas en su lugar, pues todo viene de Dios. Yo tengo que verlo como una bendición, como una oportunidad. Claro, duele perder las cosas. Imagínense perder los hijos, perder la familia. O sea, no, eso no, ni me lo quiero imaginar. Ya, pero eso es.
Es decir, es detrás de todo esto, ¿perseveramos o no perseveramos? Claro que Job llegará a un punto, pues eso es precisamente hacia dónde va este libro, que es capaz de hacernos llegar al límite, al límite, al límite. Y ver la magnificencia de Dios, la grandeza de Dios. Pero bueno, vamos, el Evangelio. El Evangelio de hoy, de Lucas, es la combinación de lo que leímos el domingo antepasado y lo que debimos haber leído ayer, solo que en la versión de Marcos. Insisto, debimos haber leído porque ya les conté yo que nosotros celebramos a San Miguel Arcángel, pero era eso. Lucas capítulo 9, versículos del 46 al 50. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya les digo que esta es la versión lucana de lo que hemos leído la semana pasada, sí, evidentemente el domingo pasado, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, también el capítulo 9, todos son 9, y lo que ayer la mayoría de ustedes escuchó, porque, insisto, solo nosotros aquí en la arquidiócesis celebramos a San, no solo nosotros, pero digo, aquí en la arquidiócesis hemos celebrado a San Miguel Arcángel, porque es el patrono de la diócesis, pero entonces el resto leyó el Evangelio de Juan diciéndole a Jesús: ay, hemos visto uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no es de los nuestros. Esa manera no es tan simpática y es tan dura a veces, somos tan particularistas, ¿no? Entonces, fíjense, se lleva de encuentro dos actitudes en tu nombre. El que recibe un niño en mi nombre. Eso es. El que recibe este niño en mi nombre. Uno estaba expulsando demonios en mi nombre. En tu nombre, bueno, diciendo Juan, ¿no? Interesante, ¿no? El actuar en el nombre del Señor. Esa es la clave. Actuar en su nombre significa actuar como Él, ser como Él, sentir como Él, pensar como Él, que sirve como Él, que pone a los pequeños en primer lugar, que no anda siendo satánico, no anda acusando, no anda dividiendo. Eso es ser como Él. Es aprender de Él, a vivir como Él, a vivir la voluntad de su Padre como Él. Eso es todo. Desolvídense ustedes de quién es el más importante. No. ¿Qué tanto puedo decir las cosas en el nombre del Señor? ¿Puedo vivir como Él? Les invito a hacer oración. No todos están a favor nuestro, ni todos en contra nuestro, Señor. Aquellos que comparten la misma fe, aunque sean de otro grupo, son de los tuyos, son de los nuestros. Los que trabajan por la justicia y la paz son de los tuyos, son de los nuestros. Los que defienden la vida de todos y en especial de los más pobres, de los niños, también de los no nacidos, de los enfermos, son de los tuyos, son de los nuestros. Ábreme los ojos para descubrir que hay muchas personas, casi todas, que son de los tuyos, de los nuestros. Gracias por las maravillas que tu Espíritu realiza en el corazón de las mujeres y de los hombres, que aunque no parezcan de los nuestros, aunque abracen otros credos o no crean en Dios, aunque voten a otros partidos políticos, canten otras canciones y hablen otros idiomas, están movidos por tu mismo Espíritu. Gracias, Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y les bendiga a Dios por intercesión de San Jerónimo de Estridón, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz lunes para todos.